Casi. Hasta las 13. Está con nosotros Juliana Casataro, investigadora principal del CONICET, es profesora de la Universidad de San Martín, sos bióloga, ¿no? Sí, bióloga y doctorado en inmunología acá, ¿no? Así es, especializada en inmunología, es una científica muy destacada, por cierto, y la convocamos hoy. Ayer lo anunciábamos porque el doctor Jorge Tartaglioni destacaba la aparición de una vacuna contra el COVID de producción nacional y Juliana estuvo detrás de ese proyecto, así que nos parecía interesante poder parar un poquitito el vértigo en el que habitualmente entramos en la mañana para hablar de esto. Contame un poquito el proceso, aunque sea sintéticamente, ¿cómo llegaron ustedes a generar una vacuna argentina contra el COVID? Bueno, fuimos hasta terminar más de 600 personas profesionales de todo el país que participaron en todas las etapas. Empezamos nosotras, es verdad, este proyecto, pero lo que sí es importante decir es que cada uno de los que participaron, o sea, son formaciones profesionales de más de 30 años de cada uno. O sea, el proyecto empezó en el 2020 por lo de la pandemia, pero cuando uno mira para atrás, todos nosotros teníamos 20 años de estudio, bueno, los médicos que participaron, o sea, todo, es muy difícil que algo surja de la nada, sí, claro, ¿no? Vos tenés educación, tenés formación, trabajo de mucha gente para llegar a participar en este momento. Y bueno, en el 2020 hubo un llamado de la Agencia Nacional de Promoción Científica y es verdad, nosotras como investigadoras propusimos, nosotros veníamos a trabajar a nivel preclínico y era bastante humilde en ese momento. Siempre supimos, yo me alegro cuando veo mis notas porque yo tenía mucho miedo del periodismo en ese momento con lo que nos decían. Nosotros siempre sabíamos que nosotros íbamos a tardar más, pero nuestra propuesta no iba a ser para salvar al mundo, sino para algo que se requiera para Argentina, para nuestro país. Y ahora la vacuna que se aprobó es una vacuna para los refuerzos que se necesitan anuales, como pasa con lo de la gripe, y siempre estuvo planteada para eso. Pero, antes de llegar a la vacuna en sí, que te voy a preguntar varias cosas, te vamos a preguntar. Pero los objetivos que teníamos antes, por suerte, cuando fue cambiando tanto lo del COVID, que eran parecidos. Por ejemplo, una de las cosas que pensamos en algo tan pronto era la plataforma que eligiéramos. ¿Se acuerdan que tenemos diferentes plataformas de vacunas? Bueno, eso sí lo pensamos bien, porque nosotros pensamos, en el momento cuando elegíamos, teníamos que elegir qué parte del virus, todo lo que teníamos que decir de prototipos, era una que haya plantas con capacidad de producción en Argentina de eso. Porque si vos cuando haces una plataforma, además tenés que hacer una planta de industrial, esto sí nos llevaba 20 años más. Exacto. ¿Sí? Y no estaba la capacidad industrial. Nosotros elegimos vacunas a proteínas recombinantes a subunidad, que hay plantas de producción de monoclonales acá en Argentina. Y eso también es una distinción ahora del tipo de vacuna que es, se parecía a hepatitis B, HPV. Entonces esa elección en el 2020 hizo que después nos tuvimos que juntar por esto que te digo de que... Pero eso te quiero preguntar, antes que sigas. Cuando decís nosotras, ¿dónde estaban? ¿Estaban trabajando dentro de la universidad? Y dependemos del CONICET. Bien, o sea, este proyecto empieza ahí. Sí. Y eligen esta plataforma pensando en la producción de la vacuna eventualmente para más adelante, en ese momento. Industrial. Y otra cosa que también hay que contar a la gente, una vacuna no se puede hacer en una universidad. O sea, nosotros enseguida, a los 6 meses que teníamos resultados buenos, teníamos que nos juntamos buscar un laboratorio con capacidad industrial, y no solo industrial, sino capacidad regulatoria. Ellos tienen también investigación y desarrollo, el laboratorio Casará. Vimos muchas ahí ustedes empresas. Fueron a hablar a la gente de Casará. Sí, hablamos con la Agencia Nacional de Promoción Científica, que fue el que nos financió el proyecto al principio. Ahí, la agencia es estatal. Sí, la Agencia Nacional de Promoción Científica. Ahí nos llaman y dicen cómo van. Vamos bárbaro, pero necesitamos ya esto, ver si se puede transferir, porque... ¿Qué quiere decir transferir? Transferir es que el proceso que vos hiciste en la mesada de tu universidad se pueda pasar a una escala industrial y ver si eso es algo que yo siempre digo. ¿Cuánto salía la vacuna en mi mesada? Puede salir $1.000. Era un proceso que nunca podía ser aceptado por una vacuna. Entonces, es cuando uno transfiere o habla con la gente con capacidad de producción escalado, es todo otro mundo. Claro. Otro mundo que no es el de un trabajo científico común de los que hacemos nosotros siempre. Es otra cosa
que es muy importante porque si no lo que nosotros hicimos no se va a pasar nunca a la realidad, ¿no? ¿Y cómo se hace para, desde el Estado, ir a dialogar con el sector privado, digo, para evitar que haya falta de transparencia? Digo, ¿cómo se elige un laboratorio? ¿Cómo se licita a trabajar con un laboratorio? Bueno, nosotros lo que pasó es que cuando fue Fernando Periano, me llama y me dice, vamos, le digo, fíjate las empresas, nos fijamos que empresas tenían esa capacidad, hicimos reuniones con todas y la verdad que la que se interesó, porque ya tenía esa tecnología en la empresa, ya había hecho vacuna de hepatitis B, ella tenía la capacidad de hacerlo, tenía un montón de cosas, tenía investigadores que nosotros nos encontramos como gente igual que nosotros, pero del otro lado, que eso era fundamental. Pero no era que la vacuna que nosotros teníamos ahí iba directo a pensé que tuvimos que hacer juntos los preclínicos, fase 1, fase 2, 3, o sea, todo... Esas son pruebas con personas. Claro, todo eso fue estos 2, 3 años en conjunto más, y ahí donde yo digo 600 personas terminaron trabajando, porque fue nosotros, la empresa, que en la empresa debe haber más de 400 personas, los médicos que participaron en los ensayos clínicos. El ensayo fase 2-3 se probó en 11 sitios de Argentina: Salta, Córdoba, Mar del Plata, La Plata, Ciudad de Buenos Aires, en 11 lugares, con todos los médicos clínicos, que la alegría nuestra era que fueron los mismos. Ustedes saben que Argentina fueron los lugares donde más se probaban vacunas del mundo, las vacunas de COVID, y donde se reclutó más. Mirá. Y bueno, o sea que hay una predisposición sí, abierta a eso. Y esos mismos Importante. médicos participaron, los que probaron la vacuna de Pfizer, los mismos que participaron en nuestro ensayo. ¿Y cuándo empiezan a recibir? Imagino que debe ser alucinante, es decir, que mira, desde mi laboratorio ahora empieza a haber resultados positivos. ¿Cómo es ese? ¿Cómo te enterás? No, ¿Te bueno, avisan? nosotros probamos, nosotros en el laboratorio probábamos diferentes prototipos de vacunas y pusimos a punto lo que estábamos leyendo los trabajos del mundo y decíamos, bueno, el correlato de protección más fuerte quiere decir anticuerpos que neutralizan el virus. Entonces medíamos eso y decíamos, bueno, esta fórmula es la que mejor da a nivel preclínico, que son animales, ¿sí? Esa es la que seleccionábamos. Bien. Teníamos 2 o 3 y después cuando nos juntamos con el laboratorio le hicimos cambios para mejorarla. Perfecto. Y así después hecha en la planta, vuelta de nuevo, teníamos que probar todo, que funcionara igual, y no solo hacer en animales. Ahí ahí se prueba toxicidad, seguridad todo el tiempo para cuando vos pasas humanos, es un montón de pruebas. Y otra cosa que también los científicos aprendimos en el proceso de trabajar con la empresa, con la gente de regulatorios, es que vos tenés presentaciones de eso con todos los dossiers a la ANMAT, claro, para cada paso para que que das. vaya autorizando. Y tenés que ir viendo en el mundo cómo son las presentaciones, qué es lo que piden, cuáles son los procesos regulatorios. Hay todo un mundo, la verdad que fascinante, pero que te lleva tiempo. O sea, no es que cuando la gente te dice, bueno, ahora soy una vacuna de dengue. Bueno, es toda una cosa que realmente... ¿Y cuándo te dicen, che, la vacuna funciona, se puede empezar a producir? ¿Cuándo pasa Bueno, eso? eso pasó cuando tuvimos los resultados del fase 3, donde se evaluaron todos los resultados de los 2.000 voluntarios y pudimos ver que era segura, que es lo más importante, pero además que daba una respuesta inmune muy buena contra las variantes que estábamos probando que contenían la vacuna. Y eso pues cuando vos escribís un protocolo y se presenta en ANMAT, se dice de antes de hacer el ensayo. Vos de antes decís, la vacuna va a ser aprobada si cumple, el objetivo primario es tal, que tenga niveles de anticuerpos tales. Y lo ponés antes de hacer el ensayo. Vos presentás el protocolo, ANMAT lo aprueba y a partir de ahí podés empezar el ensayo. Y es todo a ciego y después se evalúan los datos y si cumple estadísticamente con eso, vos ahí presentás tus resultados a ANMAT y ANMAT la puede aprobar o no, pero tuviste que haberlo presentado. Todos los ensayos clínicos se presenta de antes, que es lo que vos... No podés después decir, pero ahora voy a poner otra cosa, ¿sí? Eso la gente por ahí no lo sabe, pero claro, es así. no. Estamos hablando con Juliana Casataro, los que se están sumando ahora, es investigadora del CONICET, profesora de la UNSAN, bióloga, científica, es una de las personas que está detrás de esta vacuna argentina contra el COVID. Pasado todas las pruebas, la vacuna está ok, se empieza a comercializar. Ayer el doc nos decía que está alrededor de 23.000 pesos, ¿es así? Sí, 23.000 pesos, y si lo cubre la obra social, algunas obras sociales que ya lo empezaron a cubrir el 40, 13.800. Bien, ¿y cuándo se pone esa vacuna? Bueno, el tema del COVID son los ministerios de salud los que recomiendan cómo se aplica, y va cambiando todos los años, ¿no? Lo que se recomienda actualmente es dar un refuerzo anual
a personas que no son de riesgo, pero seguramente las personas de riesgo mayores de 60 cada 6 meses. Pero esto puede cambiar y yo creo que va a terminar siendo muy parecido a lo que pasa con gripe, que se apliquen las dos juntas, que es anualmente. Ahora la CONAIN, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones de Argentina, propuso al Ministerio de Salud de que se incluya la vacuna de COVID en el calendario, como pasa con gripe, para las personas de riesgo. Claro, gripe está para personas de riesgo y mayores, ¿no? Claro, exactamente, para que sea parecido. Y eso para el 2025. Y también dijo que ARBAC, lo que es interesante contarles a ustedes es la plataforma, la tecnología que tiene, porque está viendo un tema con COVID, que creo que ustedes lo saben, que es el tema, además de la desinformación, todos estos movimientos antivacunas, bueno, la verdad que está viendo no solo un problema de baja en la cantidad de gente que se vacuna para COVID, sino con todas las vacunas. Está viendo esto están teniendo los datos. Y ¿incluso en Argentina? Sí. ¿Que En están Argentina pro está vacuna? pasando. Sí, eso pensábamos antes que era algo europeo de Estados Unidos, pero no, acá está pasando lo mismo. Están bajando muchísimo las tasas de vacunación. Y lo que la gente piensa que el COVID, o sea, no existe más, sí lo que se sabe en el mundo, los trabajos, lo que están mostrando, es que tener COVID no es como tener gripe, o sea, no es lo mismo. O sea, no es que vos te agarrás COVID tantas veces, está viendo un montón de resultados de los últimos 3 años de lo que te pasa post-COVID. O sea, es mucho mejor no tenerlo que tenerlo, claro, realmente, obvio, por todos los problemas, desde diabetes asociada post-COVID, problemas neurológicos, carditis. Bueno, está viendo un montón de secuelas que no es lo mismo que una gripeciña, como decíamos como decía en Brasil Bolsonaro, sí. Claro, en ese sentido está demostrado, y justo tuvimos una reunión la semana pasada con la mayoría de los infectólogos y hablaban de eso, mostraron los datos de los trabajos últimos de resultados de gente que tuvo COVID, y la verdad que no solo en la gente de riesgo, sino en la que gente joven, lo que te pasa post-COVID no es igual que una gripe. Por Claro. más que transitar el COVID puede ser más Puede simple. parecer una gripe, pero las consecuencias pueden ser más severas, claro. ¿Cómo es la producción ahora de las vacunas? O sea, ¿cómo sigue ahora? ¿Ya está aprobada, ya está en la calle, digamos, uno ya se la puede aplicar? ¿Y ahora cómo es? ¿Por día, por mes? ¿Cómo sigue? Bueno, y eso está viendo el laboratorio, la cantidad que se vende y Según la la cantidad demanda. según la demanda, la cantidad que puede producir. Nosotros, además, la vacuna está preparada para actualizarse, porque esto es lo que va a pasar con COVID, que también necesitas esto de los refuerzos, como pasa con gripe, porque el virus al circular va mutando. Si baja la circulación no pasa esto, pero si sigue circulando de persona a persona, entra a mutar. Y al mutar cambia, entonces te pasa que por más que tengas una vacuna buenísima, cada año y medio, por ahí esa respuesta no la Claro. reconoce el nuevo virus. Entonces sí estamos preparados, la vacuna ya está adaptada, reconoce las circulantes, pero se presentó una nueva monovalente adaptada también para la primavera nuestra. O sea, que ustedes siguen investigando sobre esa vacuna. Sí. Nosotros algo que tenemos preparado en el laboratorio, que por eso seguimos todo el tiempo, es, por ejemplo, trabajamos en colaboración con el Malbrán y con los centros de vigilancia, con hospitales, donde todo lo que circula tratamos de hablarlo en el laboratorio también, que tenemos un laboratorio de bioseguridad tipo 3. Y ni bien sale la secuencia de una nueva de preocupación en el mundo, ya el laboratorio la empieza a producir porque es posible que se necesite cambiar esa Claro. vacuna. Con COVID no se sabe hasta que dicen Claro. las Suceda, alertas, ajá. sucede, pero hay que trabajarlo 6 meses antes de que eso pase, ¿no? ¿Y es solamente para Argentina esta vacuna? ¿O? Ahora se aprobó en Argentina, se están Sí. presentando los dosieres en otros países de la región, pero ahora lo que se aprobó y lo que es... Además, los tiempos, ¿no? O sea, se aprobó el año pasado, pero después tiene que aprobar el primer lote de producción, Claro. y eso demoró 3 meses, entonces también... Todo es lento. Claro, todo lo que, para contar a la gente que si bien le parece que demoramos o que tardamos, la verdad que esto fue una epopeya para la Argentina, en el sentido de mover toda esa gente. Cada vez que abríamos una puerta del fase 1 nos decían, nunca se hizo un fase 1 en Argentina. Yo decía, ¿cómo puede ser? Todo era la primera vez, y bueno, ojalá que ahora estos caminos... Ahora, O sea- es vacuna, perdón, Fede, vacunas de este tipo, es una vacuna de producción nacional. ¿Tiene Argentina? Estados Unidos, por supuesto. Sí. ¿Quién más? ¿Alguien más en Latinoamérica? Bueno, Brasil... Bueno, Cuba, Sí, bueno, seguramente. Cuba lo hizo Claro, porque Cuba. tenía toda la experiencia Sí, anterior. señor. México aprobó una hace México. poquito, pero la de México es también una colaboración con Estados Unidos. La tecnología la desarrolló Estados Unidos y ellos hicieron los ensayos clínicos.
De Latinoamérica no, solo y Cuba. no mucho más. Solo Cuba y Estados Unidos. De América total es Estados Unidos y... ¿Y Argentina? Argentina, sí. Argentina y Cuba sería, y México con Estados Unidos. Sí. Está muy bien. No, yo te preguntaba fuera de micrófono cuán inhabitual o habitual es la producción de vacunas íntegramente en Argentina. Digo, porque se está hablando mucho de esta, obviamente porque se trata de una vacuna contra el COVID, con todo lo que se vivió, pero digo, teniendo en cuenta que es un país que tiene un cronograma de vacunación bastante robusto, digo, pareciera que no es común que pasara esto. Claro, sí. Como que la pandemia nos hizo reflexionar, me parece, desde muchos puntos de vista, en todo caso, desde pensar la salud pública, desde pensar los desarrollos, de pensar qué cosas podríamos haber hecho antes. Me parece que fue muchas cosas. Capacidad instalada teníamos de muchas cosas, recursos humanos teníamos. O sea, lo que yo siempre digo que me impresionaba era, yo veía a los médicos argentinos, los médicos clínicos probando las vacunas del mundo. Veía que teníamos industria farmacéutica excelente que producía alguna de las partes de la vacuna del mundo. Veía que teníamos una entidad regulatoria, que teníamos ciencia y tecnología, pero no habíamos unido nunca. Claro, todo el proceso. Todo ese proceso. Me digo que ahí tuvimos la necesidad de decir, no podemos quedarnos esperando. Claro. Y ahora sigue habiendo otros proyectos de nosotros podríamos estar preparados. O sea, hay un montón de cosas que nosotros, teniendo toda esta red que tenemos, de estos 600 profesionales argentinos, privados y públicos que participaron en este proyecto, que ante una nueva, si tuviéramos financiamiento, podríamos participar en nuevos proyectos. Tengo una pregunta. Esto que en definitiva para el laboratorio le va a dar un rédito comercial, que está bien porque hizo la apuesta, puso toda la estructura, ¿al Estado le devuelve algo o no? Sí. Hay un convenio que se devuelven regalías por las ventas al CONICET y la Universidad de San Martín. Perfecto. Sí. No, digo, porque ¿sabés por qué trato? Yo lo sabía eso, pero trato de romper con esta lógica de que el Estado no tiene que generar nada porque no tiene beneficio. Primero hay un beneficio central que es a la población. Sí, primero nosotros de todo, trabajamos ¿no? para eso. A mí me encantó poder trabajar para un proyecto que... De esta naturaleza, que sabés que tiene tanto impacto en la salud pública. ¿Dónde estudiaste? Bueno, primaria público, secundaria en colegio público también, y la Universidad de Mar del Plata, y el doctorado en la UBA. El doctorado en la UBA, sí, producto de la educación pública. Sí. Bueno, científica del CONICET. Y este producto que de pronto va a aliviar a muchísima gente, la verdad que es un orgullo para la Argentina. Felicitaciones. Bueno, gracias. Yo siempre los escucho toda la radio, más sobre todo a la mañana tempranito o a la tarde cuando vuelvo. Nos aguantás, pero... les digo yo. No, nos aguantás un poco. Gracias por acompañarnos siempre. No, pero es muy y valioso. decirle a la gente que no tenga miedo de vacunarse o de que piense que hay que vacunarse, que no baje las tasas de vacunación, los chicos, los grandes. Y esta vacuna está pensada con un sentido pensado para la pospandemia, porque no tenés, o sea, casi nadie tuvo ni dolor, ni deja de trabajar, ni el menos del 1% tuvo fiebre, digamos, tiene bajísimos. O sea, es inocua prácticamente. Claro, esa pero yo me la di hace poco, Sí. apenas un poquito del dolor en el brazo un ratito y después a seguir la vida. ¿Hay algún momento específico del año en donde se tenga que aplicar? Ahí viene esa pregunta, está bueno. Las personas no, la diferencia de COVID con gripe es que no es estacional. Podés tener, hay picos, lo que se vio de COVID es que puede haber 2 picos al año, pero sí la gente se le recomienda que cuando pasó un año te des la vacuna, o sea, más de un año no esperar. ¿Dónde te das la vacuna? En principio ya está accesible en ahora en todas las farmacias, en farmacias y en está. vacunatorios, por ejemplo, como Vacunar está. ¿Y te podés vacunar con las dos? Gripe y COVID el mismo juntas. día? Sí. No pasa absolutamente no pasa nada. Está perfecto, sí. No, porque ya que está, aprovechás. Sí, eso sería ideal. La verdad que nosotros pensamos en el 2025 eso, si entra en el calendario, que la gente se dé las 2 vacunas y listo. Perfecto. Perdón, y una pregunta pava también. ¿Tengo que ir con receta al médico o me puedo presentar directamente y me lo aplican? Me parece que los adultos, sí, creo que es sin receta. Hay que ver los lugares, las farmacias, eso no lo sé exacto. Vacunar, me parece que no necesita, pero las farmacias puede ser que sí. Eso, Bueno, si lo averiguamos, lo contamos averiguo y yo lo mando al antes de la una lo contamos, entonces. Sí. Es verdad. Para saber exactamente si podés ir, presentarte, decirme quiero. La de la gripe sí, te presentás y te vacunás. Claro, si sos mayor de edad, sí. En cambio, si sos menor o sos de riesgo, me parece que tenés que presentar el certificado. Bien. Juliana Casataro, reitero, investigadora argentina, una de las responsables de que tengamos la vacuna contra el COVID. ¿Tiene algún nombre?
Bueno, se llamaba el proyecto ARVAC Cecilia Grierson. ARVAC Cecilia Pero bueno, por Grierson. cuestiones comerciales no puede tener el nombre de un apellido. La vacuna comercial que es es la ARVAC. ¿no? Una pionera de la médica pionera, ¿no? Fue la primera médica, la primera mujer que se recibió de médica en Argentina. Así y es. después además gestó la escuela de enfermeras. La historia de ella es hermosa. Una heroína. Pero, ¿y entonces cómo se la pide? ARVAC. ARVAC. Sí. ARVAC. En Bien. realidad es la única vacuna COVID que hay en farmacias y Exacto. en vacunatorios. Exacto. Bien. Qué lindo, ¿no? Saber que la ciencia argentina sigue funcionando a pesar de los pesares, ¿no? Y a pesar del descrédito. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. 899 Radio con Vos. Somos los que fabricamos la tele que